Doctor, el repliegue fue un hecho, pero también hubo un desrepliegue. Ese de repliegue, como bien señalabas, trajo como consecuencia un concepto de ordeno y mando. El partido quedó supeditado. ¿Crees que ese repliegue de alguna manera tuvo una incidencia en la invasión de 1989? Yo no tengo la menor duda, Michel. Yo no tengo la menor duda. Lo primero que tenemos que recordar, recordar nosotros que vivimos eso y decírselo a la juventud que no lo conoce, es que en ese tiempo, después de la muerte del general Torrijos, después de los cambios sucesivos de mando en la Guardia Nacional, cuando ya estaba Noriega el jefe de la Guardia Nacional, se empezó una batida, una guerra escondida, propiciada por los Estados Unidos y particularmente por la CIA, contra los sandinistas en Managua, en Nicaragua. Y aquella guerra se financiaba, porque el Congreso lo prohibió, se financiaba a través de operaciones encubiertas de tráfico de drogas. Irán Contra. El famoso Irán Contra. Y aquel famoso coronel Oliver North. De triste recordación. De triste recordación. Eso influyó mucho, yo creo, en la psique de quien había sido un colaborador de la CIA de toda la vida, que en ese momento estaba en la cúpula de jefatura de la Guardia Nacional. Y me refiero al general Noriega. Cuando aquella guerra sucia, subterránea, financiada de mala manera contra los sandinistas, acabó, se abrieron las oportunidades de seguir el mismo negocio. Pero en vez de que el dinero fuera para alguna operación encubierta, iba para los bolsillos de los participantes. Y yo creo que eso produjo en los directores de la Agencia Central de Inteligencia y en el gobierno de los Estados Unidos, produjo el temor de que al final del cuento se supiera la realidad de cómo había iniciado todo el tema. Y hay que decir algo muy cierto. Noriega jamás quiso decir que habla de la forma como él se comportó toda su vida. De manera que, en efecto, yo sí creo que hubo mucho de participación de la historia post-muerte del general Torrijos en la decisión, porque fíjate que la decisión no era solamente acabar con el general Noriega, la decisión era acabar con la institución armada. Y lastimosamente ellos no lo percibieron así. Porque yo soy duro crítico de Noriega, pero también tengo que decir algunas cosas. Él trató. A mí me conta. Él trató de replegarse y de irse, de salvar la situación de la institución armada. Y no lo dejaron. No lo dejaron el grupo de capitanes y mayores que eran los que manejaban la tropa. Hubo 2 o 3 intentos de golpe. Pero simplemente hubo un grupo que lo rodeó y que no hubo forma de que entendieran que era el momento de un relevo si querían salvar la institución. Él sí lo vio. Yo creo que lastimosamente no lo pudo llevar. Y si me permite, yo acoto algo allí. Hubo posiciones dentro de los civiles en las que le recomendaron a petición de él cuál era la salida. Te lo digo porque a nosotros nos tocó en un momento en la FAP, el día que Carlos Andrés Pérez tomaba posición, que fue a representar a Panamá en la toma de posesión del presidente Carlos Andrés Pérez. El profesor que fue presidente cuando era ministro y después fue presidente. Solís Palma. El profesor Solís Palma. Sí, claro. Él nos pidió que nos reuniéramos allá en la FAP. Sí. Y recuerdo que en ese momento estaban remodelando la cafetería y nos llevó a una esquina solo. Y en esa esquina, distante de cualquier captación técnica que hubiese, nos preguntó
y esto quizás es primera vez que yo le digo así Públicamente. públicamente. Tengo testigo, Luis Gómez, que está vivo, estaba allí. ¿Qué hacer? Hombre, y a mí me encomendaron que diera la opinión. Y me parece que me estaban tirando al agua, pero bueno. Y yo le manifesté a él lo que era, no un consenso, pero ya algo que se estaba madurando, que él debía dar un paso atrás. Y que había que salvar la institución armada, había que salvar el partido y evitar que los gringos utilizaran la situación que se estaba viviendo para no cumplir los tratados. Correcto, correcto. Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, quizás tú no puedas hablar mucho de esto. Y tanto fue así que después de la invasión, Rómulo me dijo, mira, a mí fue el que me tocó llevarle el planteamiento a los gringos de que se replegara, que cogiera un aire, creo que a España, ¿no? Y que después regresara. Pero hubo resistencia en el cuerpo armado. Sí, no se pudo llevar perdió esa oportunidad. No. Con eso quiero ratificar lo que dices tú, porque nosotros en ese momento, y él nos agradeció, sí. y creo que sí estaba recogiendo. Sí, bueno, yo creo que lastimosamente él se convirtió en prisionero de sí mismo. Es decir, por más que él entendiera que debía hacerse un paso atrás o un paso al lado y darle la oportunidad de salvar la institución, no lo podía hacer. Yo me acuerdo perfectamente bien que hubo un secretario de Estado que estuvo esperando hasta último momento la decisión de la Guardia Nacional y atrasó hasta un viaje internacional que tenía ese señor, no me acuerdo si era Schultz o alguno de ellos, para esperar la respuesta, y la respuesta nunca llegó. De manera que sí, creo que en la cabeza de Noriega sí había el entendimiento de que había que buscar una forma de salida que evitara lo que eventualmente se dio, que fue la sangrienta invasión de Perú. Pero Rómulo sí mandó el mensaje con John Poindexter. Sí, como cuando vino aquí, que fue el fue exactamente, esa era la persona que estaba pensando. Exacto, sí. Bueno, yo te digo todo esto porque después de eso vino la invasión. Sí, así es. Y fue un desastre. Una invasión que al final acabó con la institución armada. Y bueno, causó muchos dolores en nuestro país y generó un parto que fue la democracia panameña. Bueno, allí entonces el PRD, que se veía como un apéndice de la institución armada, quedó estigmatizado, satanizado. Y sin embargo, 4 o 5 años después, surgió como un ave fénix. Sí, hay que, vamos a ver, eso que tú dices, para ponerlo en términos más gráficos. ¿Te acuerdas que la sede del partido quedaba en la Avenida Central frente a un almacén Novi? Y nosotros siempre le dijimos la sede de Novi. Aquello fue vandalizado y destruido durante la invasión, al punto que cuando empezamos con la recomposición del partido, nos reuníamos allí sin agua, escombro, sin luz y apartando los escombros. Así quedó el PRD. Ese fue el resultado de habernos salido del planteamiento original de Torrijos de la independencia entre la institución armada y el partido político. Por eso que, retomando el tema que ya hablamos, nunca fue el PRD la expresión de los militares. No, era la expresión de la doctrina de Torrijos, que muchos de ellos no compartieron. Sí, la dirigencia de ese entonces, por razones de lo que tú puedas suponer, de lo que tú quieras, se plegó a la institución armada, a la Guardia Nacional, y ya no hubo más discusiones políticas dentro del partido. Hubo una línea que se autorizaba en el cuartel central y nosotros teníamos que cumplirla. La transmitimos. Si tú te acuerdas de algunos hechos en esos momentos, yo me acuerdo cuando en el año 84,
83-84, el partido quería que yo fuera su candidato. Me acuerdo perfectamente ¿Te bien. acuerdas perfectamente bien? Y la línea que en su momento traía el coronel de ese momento, Roberto Díaz, era que no era yo, que era Nicolás Ardito Barletta, amigo y colega. Que lo digo con mucho respeto. Incluso yo me acuerdo de donde fue, bueno, hubo muchos incidentes, ¿no? Aquel Tinajita, donde nos encerraron por un montón de tiempo, que la gente se rebeló en contra de la orden militar. En el Hotel Central. En el Hotel Central. Y después, bueno, el día del Congreso, que entre los que vinieron a decirme, mira, si tú quieres entrar al Congreso, entra, pero acuérdate, fíjate que allá arriba, en la parte de arriba de lo que se llamaba el Nuevo Panamá, que ahora es el Roberto Durán, hay apostados tiradores del G2 que van a armar una balacera y te van a echar la culpa y te van a meter preso. ¿Te acuerdas, no? Claro. Bueno. Entonces, digo eso para ver los momentos en que estábamos viviendo y lo que produjo aquella situación. Como dice el dicho, esos polvos trajeron estos lodos. Después de la invasión, evidentemente había un rechazo espectacular al PRD y a todo lo que el PRD, asociado con Noriega y con la Guardia Nacional, significó. Eso fue lo que heredamos. A partir de 1989, 1990, que con mucho esfuerzo se pudo hacer una reunión en uno de estos restaurantes chinos, creo que era el Lunfung, o uno que quedaba en Panachina, uno por aquí. Panachina, ahí donde está la farmacia Roche. Sí, exactamente. Con mucho esfuerzo se hizo una reunión para tratar de conseguir un acuerdo entre las diferentes facciones del partido y elegir un comité ejecutivo nacional nuevo. Y ahí te colaste. Ahí me colé, porque en efecto yo no estaba, exactamente. No estaba en nuestra nómina. Yo no estaba en esa nómina. El que estaba contrincante mío era el buen amigo Jerry Wilson. Y participé a instancia de Carlos Duque, que me dijo que por favor, al final del día yo creo que gané la Secretaría General por 10 o 12 votos. O sea, muy poco. Pero bueno, eso ahí se inicia verdaderamente. Yo recuerdo eso, Michel, porque creo que ese fue el inicio de un proceso de recomposición entre todas las fuerzas que compartíamos en el partido. Y un proceso mediante el cual pudimos definir objetivos claros del partido. Entre ellos, por supuesto, el principal y el fundamental, el cumplimiento de los tratados de Torrijos. Correcto. Y nuestra independencia total. Bueno, yo creo que eso fue lo que inició lo que se puede llamar la fase de recuperación o el ave fénix, como le dicen por ahí, de nuestro movimiento político. Es decir, eso nos produjo la posibilidad de obviar las lealtades que pudo haber habido después de la muerte de Torrijos y unificarnos todos en un objetivo común. Justamente, eso es lo que hace falta hoy, pero eso hablamos ahora después. Sí, es que algo que destacas muy bien es el objetivo del último día del siglo, con la salida de los norteamericanos del país, que fue el objetivo fundamental que permitió nuevamente reeditar lo que hizo el general Torrijos, pero esta vez a lo interno del PRD. Sí, correcto. Porque esa fue la meta que nos propusimos. ¿Cómo tú podrías describir en pocas palabras cómo reaccionó la gente frente a ese planteamiento? Para hacer eso, Michel, hay que primero ubicarse en los últimos días antes de la invasión. Y no podemos dejar de decirlo. Es decir, aquí hubo una gran cantidad de panameños que, hartos con la situación, que por las razones que fuera, veía muy bien una intervención de los Estados Unidos. Yo me acuerdo perfectamente bien de vecinos míos que aplaudieron cuando la soldadesca me llevó preso de mi casa, la soldadesca americana. Me acuerdo. Y pusieron a tu papá. Y pusieron a mi padre, que estaba recién operado, al suelo. Eso yo no lo puedo olvidar. De manera que en ese ambiente de rechazo total al PRD, a nosotros nos tocó reeditarlo, es decir, regresar
al PRD de Torrijos y divorciarlo del PRD post-Torrijos. Y ese fue el mecanismo que utilizamos todos. Nos pusimos además en esa mesa de los 5 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, todos compartimos ese objetivo después de mucha conversación, por supuesto. Pero sí, era un equipo que nos movíamos juntos. Incluso, yo me acuerdo al principio, hacíamos una reunión en Penonomé a las 7 de la noche porque antes la gente no se atrevía a llegar por miedo que lo señalaran que estaba el PRD haciendo vainas aquí. Bueno, nos reuníamos a las 7 de la noche, ya oscurito, íbamos en un carro con algunos compañeros que manejaban, y si en esa reunión, aparte de lo que íbamos, iban 5 o 6 más, era un éxito. ¿Te acuerdas, no? Cabíamos en un Volkswagen. Cabíamos en un Volkswagen, sí. Así empezamos a reconstruir. Pero afortunadamente pudimos generar nuevamente. Ponernos de acuerdo. No, primero ponernos de acuerdo, sí, sobre todo ponernos de acuerdo sobre el objetivo y el propósito. O sea, pudimos renovar nuevamente la euforia patriótica que significó la retoma del poder, la retoma del canal, el regreso de Panamá a ser dueño absoluto de su territorio, que fue la inspiración de nuestro partido. Así es. Así que yo creo que esas cosas que se dieron en aquel momento fueron fundamentales y marcaron la diferencia, porque nadie, o sea, para la población en general, a partir de 1990, el PRD había desaparecido. Eso no existía. Yo me acuerdo de una conversación que estabas conmigo, con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés. Que le fuimos a pedir apoyo para que nos volvieran a admitir o nos admitieran en la Internacional Socialista. Y Carlos Andrés, entre la barbaridad que me dijo, nos dijo, fue pero, ves Toro, pero ¿de qué partido estás hablando? Si ustedes tienen a los militares norteamericanos en el país manejando y patrullando las calles, ¿qué partido ni qué partido? Y la descripción de Gerardo cuando salimos de ahí, Gerardo González, fue, oye, Carlos Andrés nos ha dicho que si podemos que nos metamos por el ojo de una aguja. Si no, cero ayuda. Porque nadie cree en el partido. Y lo que dijo Fidel, dentro de 25 años cuando ganen unas elecciones. Así es. Y bueno, 4 años después ganamos. Pero fue el propósito de renovación, el propósito de lograr retomar nuestras raíces, nuestra independencia total, nuestra soberanía, y de volver al modelo de desarrollo que tradicionalmente veníamos cargando con General Torrijos. Así que yo creo que algo de eso se podría retomar ahora. Estoy de acuerdo contigo. Hay dentro de ese camino, creo que se dieron 4 momentos que permitieron llegar a donde llegamos, ganar las elecciones en el 94, 95, 94. Uno que fue la reunión con Cuchungo, ahí cerca de tu casa. Sí. 2, la reunión que tuvimos en Chitré, que se llenó ese teatro y que todo el mundo quedó boquiabierto. Sí. Y la gente, ¿cogió ánimo? los más radicales del gobierno dijeron: a eso hay que terminar de enterrarlo en el Teatro Amelia, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que había un letrero que decía, ya estaba cerrado el Teatro Amelia, y además de estar cerrado, tenía la vieja cartelera que decía: donde se atreven los valientes, ¿te acuerdas? Y el otro evento, o los otros 2 eventos, fueron la victoria que tuvimos en las elecciones parciales para diputados. Correcto. Y la oportunidad que nos brindaron con las reformas constitucionales donde le ganamos. Le ganamos el plebiscito. ¿Tú te puedes referir para refrescarle a los oyentes esos momentos históricos? Bueno, sí, claro. Mira, acuérdate que la primera toque de conciencia, la primera reunión que se sostuvo con el presidente Endara, fue una casualidad. Y voy a echar el cuento con nombre y apellido. Estábamos reunidos en mi casa, un grupo pequeño. Y uno de los que estaba en esa reunión es un gran amigo y compañero, Raúl Montenegro. Y Raúl, como es él, se levanta el momento donde estábamos reuniéndonos en mi terraza de mi casa y va a un teléfono. Me dice: ¿dónde está el teléfono? Le digo: allí.
Y yo lo veo que empieza a marcar, le digo, ¿a quién estás llamando, Raúl? Y dice, no, yo estoy llamando a la presidencia para ver si me contestan. Para ver si es el mismo número. En efecto, le contestaron. Y Raúl le dice, mire, yo soy Ernesto Pérez Valladares. Y yo quisiera poder hablar con el presidente Endara. Y entonces empezó a llamarme. Ven. Yo tomé el teléfono y yo no sabía ni qué decirle a Endara. En esos momentos, ¿te acuerdas que empezaban a poner bombas y hubo, bueno, todo lo que conocemos? Sí, estaba el M20 en su esplendor. Es correcto. Entonces, le digo, hombre, presidente, yo creo que es el momento de que hagamos un alto en esta confrontación y hablemos. Sí, ¿cómo no? ¿Cuándo quieres venir a la presidencia? ¿Tal día, tal hora? Perfecto. Así se inicia el camino de recuperación. Se abre un puente ahí. Se abre un puente de respeto mutuo. Yo pienso que muchos de los colaboradores del presidente Endara dijeron, recíbelo, si estos tipos no van para ningún lado. Se equivocaron. Bueno, se equivocaron. Afortunadamente. Y en ese camino recuerda lo de Chitré y recuerda lo de la victoria que tuvimos y la claro, porque es que permitió al partido inyectarle nuevamente esa adrenalina torrijista. Porque nosotros habíamos ganado algunas circunscripciones que nos quitaron y que tuvieron que repetir y ganamos nuevamente. Y luego vino la idea de deshacer, ¿no? De deshacer la institucionalidad de la Constitución del 72. Y ahí es donde empieza entonces el movimiento aquel que finalmente ganamos también. La efervescencia. Sí. Y bueno, el país finalmente logramos lo que buscamos a través del poder político. Además de los planes que desarrollamos de tu proyecto, del proyecto del partido, la modernización de la economía, poner el país en los rieles hacia su desarrollo. Llegar al 31 de diciembre, desafortunadamente, no fuimos nosotros, sino alguien que se opusieron a los tratados y le tocó... Esas son los avatares de la vida y de la historia, ¿no? Sí, en efecto. Y salimos del poder y llegó lo que se ha llamado la recaída. Sí. En ese sentido, ¿cómo valoras tú ese proceso que comenzó a vivir el partido de desgaste, de deterioro?